El fantasma errante. Daniel, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Ciudad Valles, de Luis Potosí. San Luis Potosí esta noche se hace presente. Daniel, ¿qué nos quieres contar? Yo, bueno, les quiero platicar una historia que me sucedió a raíz de que entré en el mundo del detectorismo. Pues yo tengo un detector de metales que compré a un cuate que renunció a él, pues al saber que, pues al no entenderle, pues. Sí. Entonces yo se lo compro. Entonces ya en mi casa, estando fantaseando, pensando, pues qué hacer, a dónde ir y eso, se me ocurrió, bueno, quiero objetos revolucionarios, ¿verdad? Algo que, algún símbolo, algo simbólico de la revolución. Sí. Entonces, pues yo digo, bueno, pensando lógicamente, pues vamos a donde haya habido eventos, ¿verdad? Revolucionarios. Sí. Y a raíz de eso, pues de que no, pues y chequé en internet y resulta que en las vías del tren que pasan por aquí, por la ciudad, sí, hay un túnel. Entonces, la historia platica que en ese túnel, pues, o sea, encontré muy poca información, el cual, pues que metiendo va al túnel, ya estando en el túnel, viendo así el túnel, pues no encontraba nada, pues ya más de 100 años, pues ¿qué puedo encontrar? Así a la mano, nada, y ya pasó mucha gente. Sí. Entonces, bueno, me puse a pensar, dije, bueno, si yo estuviera en esos momentos, pues ¿dónde me pondría a disparar o dónde me podría cubrir, va? Sí. Entonces, pues que veo piedras y así arriba del túnel que me monto arriba, empecé a contar cartuchos, percutidos, no percutidos, y con fecha de 1910, 1914. Y entonces, ya estando así, empecé a encontrar uno, otro, muchos. Entonces, eso me llevó todavía más allá, ¿verdad? A fantasear sobre lo que haya pasado ahí. Sí. Entonces, como a unos 2 kilómetros sobre la misma vía para ir a Ciudad Valles, porque eso ya es fuera de Ciudad Valles, rumbo para la ciudad, no miento, girando, viendo rumbo a Tampico, las vías de tren que van para Tampico. Sí. Que sigo, ¿no? Pues seguí, y paso por un paraje que es conocido, se llama ¿Cómo? El Nacimiento de Tamuín. Ok. Es un paraje que está abajo de las vías del tren. Pues yo te voy, no, pues que me meto a la cueva y yo llevaba una cámara GoPro. Entonces, como ese es un río subterráneo, uno estando adentro de la cueva observa para arriba. Sí. Y mira un agujero y mira los rieles del tren que pasan por arriba. Entonces yo pues me estaba observando. Entonces con la cámara y los visores que yo llevaba me sumergía y empecé a ver muchos rasgos de metal tirados por muchos lados adentro del nacimiento, ¿verdad? ¿Muchos qué, perdón? Pedazos de metal. Ah, ok, sí, amigo. Como clavos, hasta adelgazados, muy delgaditos, como un lápiz. Yo creo por el pasar de muchos años estando bajo del agua. Ajá. Y entonces que empecé a grabar todo eso. Sí. Entonces, como es un río subterráneo, en medio, se mira oscuro. Y me decidí aventarme un clavado, nadar hacia al medio eso y resalirme por el otro lado. Y en ese momento me mareé. Sí. Me mareé, dije yo, ¿a qué se deberá que me haya mareado? Bueno, ignoré. Y me había clavado y sentí una sensación como si me fueran a jalar de abajo y rápidamente que me salgo. Pero todo eso lo iba grabando con una cámara que yo llevaba. Claro. Bueno, ya salí de ahí y me fui a mi casa y
pasaron como 15 días y yo estaba ahí y que dije, me voy a acordar, y me acordé los videos. Y ya me puse a observar. Cuando me estoy dando cuenta que en el video, antes de aventarme yo al agua, Sí. pues yo la cámara la tenía observando para adelante con mi mano y la giro hacia mí, y luego la vuelvo a girar hacia adelante y me aviento hacia el lado. Pero en el momento que la giré hacia mí, me doy cuenta que atrás de mí, parado, estaba otra persona. ¿Cómo? Ajá, estaba otra persona parada con las manos extendidas hacia abajo. ¿Como ofreciéndote las manos a ti? No, o sea, como si estuviera tipo parado, tipo como si fuera él una punta de flecha. Ajá. Las manos hacia abajo. Ah, ok, ya. Y era como tipo rasgos como indígenas, Ajá. así pelo largo, lacio, moreno, y así pues más alto que yo. Ujú. Y digo yo, bueno, pero si yo iba solo. Entonces me doy cuenta que, en el video, en el transcurso del video, se Ujú. observa la mano de él y es el brazo conectado a él, obvio, ¿verdad? Y Ujú. pero en el transcurso del video se le mira tan largo el brazo que es imposible, ¿verdad? Que él tenga el brazo tan largo hacia abajo. Sí. Y entonces yo observo eso y de repente, ¡pum!, la cámara se me apaga. Ajá. Y digo yo, canijo, pues, ¿qué está pasando, verdad? Vuelvo a conectar la cámara y ya observo bien el video. Me doy cuenta que esta persona, pues no, me imagino que haya sido de una persona que haya muerto con, yo no sé, el chiste que traía como un traje de buzo. Sí. Se le mira un traje de buzo de esos azul marino, con rojo en la parte de las axilas, Sí. térmico, así. Ajá. Y digo yo, bueno, si hubiera sido de la revolución eso, pues en ese tiempo no había accesiblemente trajes de buzo. Claro, nada que ver. Bueno, yo llego al nacimiento, ¿ah? Sí. Bueno, entonces yo cuando salí del nacimiento, que me grabé y todo, yo le pregunto a un señor, oiga señor, ¿por qué ahí hay muchos pedazos de metal abajo? Sí. El señor que trabaja ahí vendía como recuerdos y eso. Ajá. Entonces me dice, no, es que ahí cayó un tren de la revolución. Y dije yo, sí, entonces ya entiendo los pedazos de metal que había. Esos pedazos de metal los desprendió el tren en su caída, porque supuestamente, le comento que adentro de la cueva yo miro para arriba y se miran las vías del tren. Ajá. Por arriba está como parchado, tiene partes anaranjadas el tren, Sí. o sea, como que lo renovaron. Entonces me investigando y ya después yo comentando lo que me había sucedido, llego a saber que era un tren, el tren de la batalla de Ébano o algo así, porque creo supuestamente en la revolución solamente en esa batalla usaron aeronaves con bombas, o sea, bombardearon el tren, los trenes los bombardeaban. Ajá. Y supuestamente ahí dinamitaron para que de aldrede cayera, pues me imagino que no todo el tren, pero sí cayó la máquina. Ujú. Entonces, a cuestión de la persona que se me pareció a mí, digo yo, que me imagino que él ha de haber muerto buscando a lo que hay, pues la máquina que está ahí abajo. Ah, sí. Y como es un nacimiento de agua, pues la máquina se fue profundísimamente. Ajá. Como en la media luna, en el nacimiento que está allá, se habla que abajo llega a caber la Torre Eiffel. O sea, estamos hablando que profundísimo, güey, o sea, un inmenso, Sí, claro. Y me puedo imaginar que tal vez puede ser así ese nacimiento también. Ok. Entonces, pues sí, yo me imagino que el ser ese que se me apareció ahí, pues tal vez estaba buscando algo que traía el tren, porque se hablan que los revolucionarios tenían saqueando haciendas y eso. Mira, nada más. Oye, pues sí me suena lógico. Te voy a decir que la Torre Eiffel tiene 312 metros de altura, ¿eh? O sea que sí es bastante. Probablemente no sean los 312, pero sí muchos metros hacia abajo, ¿no? Pues yo una vez fui ahí al paraje ese y Ajá. había, o sea, imágenes y eso, y ahí te daban como un entendimiento que la Torre Eiffel podría caber ahí abajo, ¿va? O sea, Órale. se dan cuenta como que es inmenso, ¿va? Ajá.
Sí, claro. Entonces, pues, o sea, eso determino yo pensar, ¿va? Ajá. Entonces, ¿tú imaginas que el personaje que viste como con una escafandra o como con un traje de buzo podría haber sido alguien que perdió la vida justo ahí? Ajá, buscando, yo me imagino que lo que hay ahí abajo, ¿va? Yo Puede comenté ser. con un amigo que vive por aquellos rumbos Sí. y me comentó que hace mucho tiempo su papá fue con unas personas, o sea, él iba así como que, pues ahora sí como acompañante, ¿va? Sí. Y supuestamente se sumergieron unos buzos. Ajá. Y supuestamente no encontraron, no llegaron a la profundidad, o sea, no encontraban, sí, abajo. Órale. No encontraron el fondo, ¿no? Ajá, no encontraron el fondo. Y pues puedo llegar a pensar que puede ser como allá a la media luna, ¿va? Órale, sí, me suena más o menos sensato, mi querido amigo. Oye, qué increíble. Y tú compraste este detector de metales nada más así porque se te ocurrió. Bueno, te lo ofrecieron y dijiste, pues a ver qué sale, ¿no? Pues sí, como todos tenemos Curiosidad. una pizca de aventura, ¿no? Ajá. Pues se me dio la oportunidad y yo viendo videos y todo eso, pues te estimula, pues a entrarle, ¿va? Pero pues yo dije, bueno, si lo voy a comprar y me va a costar, Ajá. pues me voy a profundizar bien hasta saber perfectamente bien, ¿va? Claro. Y hasta la fecha, pues sí, ya tengo como 3 años estudiándolos y pues sí, va. Sí. ¿Y has encontrado objetos de valor? A lo mejor no monetario, pero sí como curiosidad, no sé, una lámpara, algo así fuera de lo común. Sí, como me encontré la otra vez a las vías en una casa abandonada, un compás de hierro forjado. Órale. De esos con los que trazaban los de las vías y eso. Ajá. Un pesadito y picudo, o sea que si tú lo pones en una hoja con el pequeño peso que tiene, Sí. la densidad del metal, me imagino, Ajá. se entierra en la hoja. Oh, ok. Sí. Y monedas, pues sí, bastantes. Bueno, en una ocasión fui precisamente a esa casa. Sí. Son muchas casas que ya no hay nada, nomás hay rastros de que hay casas. Sí. Y lo que me causó raro, en una posición de la casa, en un lugar, digamos, de 1 metro redondo, en Sí. un área así específica, encontré bastantísimas monedas, Sí. antes de los 80s hasta los 60s, y entre más profundo me marcaba más, pero sueltas, así como dispersas. Sí. Yo pienso que tal vez puede ser que alguien tenía una hamaca y ahí se recostaba y se le caían las monedas, o algún altar que tal vez le depositaban monedas, porque como que era tienda antigua de perro, que le vendían como a los de los trenes y eso. Ajá. He encontrado mucho envase de la coca y todo eso, pero de esos antiguitos, Eso es. y anuncios de láminas, de refrescos y todo eso. Ajá. Oye, amigo, ¿y ahí has buscado en las laderas de los ríos? Porque junto a los ríos se suele pues encontrar cosas de valor, ¿eh? Sí, sí. Pero ríos naturales, ¿no? Ya de los que hicimos nosotros para drenaje y esas cosas, ¿no? Río de natural. Ah, sí, porque aquí en Ciudad Valle está el ¿cómo se llama? Donde llegan los trenes, ¿cómo se llama? Sí, Ajá. está la estación. La estación de tren. Entonces, está la estación y como a 3 cuadras está el río. Entonces hay una calle que da directamente de la estación al río. Y Sí. yo me he encontrado bolochitos de conjuntos de monedas, así de 5 o 6 monedas, en la orilla del río enterradas. Ajá. Pero monedas cuando eran de esas de cobre o de bronce. Mira, nada más. Tipo, antes de meterte a bañar, las ponías ahí, te ibas a bañar y tal vez se te olvidaban. Ajá. Y así he encontrado así pequeñas así monedas. Wow, mi amigo, pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que se me hace un hobby bastante interesante, muy atractivo y no lo hubiera yo pensado así. Ahora creo que, pues esperemos que algún día te encuentres un tesoro, brother. ¿Qué vas a hacer el día que te lo encuentres? Bueno, realmente no quisiera encontrarme un tesoro. ¿No? No, porque eso modificaría mi vida, ¿va? Para bien o para mal, depende ya de ti. La
verdad, no. Pues sabemos todos que pues tener dinero actualmente está muy delicado, ¿ah? Sí, Pone a uno vulnerable ante muchas cosas. claro. Tal vez algo simbólico, encontrarme 5 o 6, nada más como triunfo de que triunfé en lo que, pues en el hobby que quise realizar, Ok, pero en sí algo así grande no me gustaría, la verdad. ok, me parece perfecto, mi querido amigo. Oye, pues te agradezco mucho, Daniel. No sé si quieras agregar algo más. Eh, eh, bueno, platicarles de una vez que también me encontré un anillo en un río seco allá por Cárdenas, Ajá, ¿de qué era el anillo, no sabes? de oro. De oro. Wow. Ajá, allá en Cárdenas, allá donde existen, como allá hay un taller, era un taller, uno creo el segundo taller más grande del estado, Sí. y como a unos 7 kilómetros antes de llegar hay unos pozos grandes, Ujú, inmensos, sí. y que supuestamente pues, abastecían al taller ferrocarrilero. Ajá. Entonces, pues como allá hubo muchos eventos, y tú vas a Pueblo de Cárdenas y en su jardín hay placas conmemorativas. De hecho, hay una escultura de tamaño real de Francisco Villa y todo eso. Sí. Pues sí, me animé con el detector. Igual hay muchos detectoristas, he conocido muchos. Ok. Y pues me aventuré, ¿va? ¿Sí? Y andando allá en un río seco, pues no era, nada más se mira que era río. Sí. Allá por el lado de los pozos que te comento. Ajá. Una vez fui con mi sobrino y un amigo de él, y andábamos ahí, pues, como siempre, nomás viendo a ver qué onda con el detector y Ujú. o sea, buscando y haciendo pruebas, ¿va? Claro. Sobre el entendimiento. Sí. Y pues, de repente, ¡pum! Un anillo de oro, que es lo único que me he encontrado de oro. Vaya. Oye, yo creo que esta ha sido de las compras más importantes en tu vida, ¿no? Algo que te ha traído satisfacción, entretenimiento y tal vez nunca lo hubieras imaginado. ¿O ya tenías tú esa afición? Pues tal vez de aventurero, sí, ¿verdad? Ajá. Pero no tanto así como para adentrarme en el mundo ese porque yo no sabía que el detectorismo se lleva de la mano con lo fantasmal. Eso yo no lo tenía por sabido. Sí, claro, amigo. Es los famosos guardianes, sí. El entendimiento, viendo videos y todo eso, adentrándome mucho más, Sí. ya llegué a saber eso, ¿no? Pues, he sabido que muchos de los detectoristas han tenido algún evento fantasmal. Así es. Ok, mi querido Daniel, pues te agradecemos mucho tu participación y esperemos que no sea la última vez. No, tengo unas historias más por contarles. Pues te esperamos más adelante para que nos las vayas contando poco a poco. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok, mi querido amigo, pues que tengas bonita noche. Igualmente. Hasta luego, mi querido Daniel. Y pues entre relato y relato, nos vamos con más relatos. Hola a todos, primero que nada, Saludos. Gina, Nacho. Hoy yo quiero contarles algo que me sucedió hace como unos 18 años atrás. Bueno, yo tenía como aproximadamente unos 11 años cuando comencé a percibir como cosas así, eran como sombras, fantasmas, no sé, era algo extraño. Entonces yo pues me daba mucho miedo dormirme, o simplemente que llegara la tarde me asustaba demasiado, ya que pues no sé por qué era un miedo irracional. O sea, empezaba yo a ver que el sol comenzaba a bajar y yo tenía pavor, terror, como a la oscuridad o a que algo viniera y no sé, me llevara, algo así. Y pues no sé en qué momento comenzó, yo solo recuerdo que comencé me iba a dormir y de repente despertaba con mucha taquicardia y iba yo a ver a mis papás a su cuarto. Yo dormía sola, iba a ver a mis papás a su cuarto y les tocaba y les decía que
pues que tenía miedo. Mi papá pues me decía que lo que yo sentía o lo que yo creía que estaba ahí, pues le dijera de groserías y que fuera valiente y cosas así, que para que se fuera. Y mi mamá pues yo solo la notaba preocupada y me decía que todo iba a estar bien, y muchas noches me pasó así seguido. Entonces yo a pesar de 11 años, 12 que ya casi tenía, me quedaba a dormir con ellos porque no podía dormir sola, me asustaba demasiado. Y aún así, durmiendo con ellos, pues me abrazaban y me cuidaban, pero yo no conciliaba tan fácil el sueño. Cuando me sucedía eso eran como entre la 1, 2 de la mañana. Entonces, y así fueron muchas noches, y simplemente despertaba sudando, con taquicardia y miedo, y un miedo irracional que se me fue haciendo a que atardeciera, a que oscureciera. Me costaba conciliar el sueño, y cuando lo conciliaba, pues despertaba así muy alterada. Después las cosas fueron empeorando un poco, ya que pues después de despertar y de tener miedo, fue como que ya no dormía. O sea, al principio sí dormía unas horas, pero después ya no, ya casi era 1, 2 horas y ya no dormía bien. Ya tenía las ojeras muy pronunciadas y así. Entonces después me pasó, aparte de que me despertaba como a las 2, 3 de la mañana y dormía, despertaba yo después como a las 5 o 6 de la mañana, pero igual con mucha taquicardia, y escuchaba yo voces que me llamaban por mi nombre, voces así muy suaves, y eran como voz de mujer, pero era algo, pues no eran aterradoras la forma en que me llamaban, eran muy tranquilas, pero a mí me asustaban. Entonces, enfrente de mi casa, en la casa que sigue, había un nogal muy grande, un árbol de nuez muy grande, y yo escuchaba como si ese árbol, porque era grande, entonces yo escuchaba como que ese árbol, como que pasaba un viento muy fuerte. O sea, yo no sé por qué me sucedía eso, pero sin embargo yo volteaba porque la puerta de mi recámara quedaba hacia afuera, entonces no tenía cortina, pero no, el árbol no se meneaba, no había viento, sino que era como que, no sé, como que producto de mi imaginación, no lo sé. Entonces, y con ese viento que se oía, escuchaba cómo me llamaban, me decían, ven, vamos, Eli, vamos, así, o sea, me llamaban. Entonces, después de eso, pues yo igual no me podía ni menear de mi cama, me quedaba simplemente así, media cubierta, esperando a que algo se me apareciera, o no sé. Después de que como que ese viento cesaba, yo empezaba a escuchar muchos ruidos como de pájaros peleándose y cosas feas. Entonces ya cuando pues yo como que me desengarrotaba, o no sé cómo decirlo, regresaba de ese estado de shock, yo pues les gritaba a mis papás, y mis papás muy asustados iban a ver qué me pasaba, y esto así fue constante, que me asustaba ese terror al atardecer, a la noche, y luego esos gritos que me comenzaban a llamar. Entonces llegó un punto en el que mi papá dijo, esto ya no es normal, o sea, no nomás es un miedo que tiene la niña a la oscuridad, sino pues ya es otra cosa. Entonces pues ellos comenzaron a llevarme con brujos, por así decirlo, ¿no? Recorrimos muchos lugares, y realmente no se me pasaba. Recuerdo
vagamente que vimos en algún lugar que una tía nos dijo, no, pues ve aquí, conozco una persona y la va a ayudar mucho y eso. Y me acuerdo que mis papás, pues ya en último recurso, al ver que pues yo no mejoraba, ni porque a lo mejor yo les dijera, pues vete o cosas así, nada, o sea, nada. O porque echaban agua bendita o nada funcionaba, o sea, simplemente eso me seguía pasando noche tras noche, así durante como unos 5 o 6 meses aproximadamente. Entonces, me llevaron con esa persona. Yo recuerdo que llegamos, yo tenía mucho miedo, la verdad, nunca habíamos ido a un lugar así, yo notaba a mis papás nerviosos. Recuerdo que llegamos, era una casa muy humilde donde me llevaron y recuerdo que había otras gentes y ya pasaron y entonces nos tocó nuestro turno, entramos, era una señora pues ya grande de edad, simplemente se me quedó viendo, sí. Agarró y les pidió unas cosas a mis papás, no me acuerdo bien qué hierbas eran, limón, huevo, y comenzó primero a limpiarme con las hierbas, después y con el huevo, pero no recuerdo muy bien, solo recuerdo así la señora que me limpiaba por todo el cuerpo y yo recuerdo que pues del miedo y todo eso estaba yo ya muy delgada, muy demacrada. Entonces ella me dijo que estaba yo ya muy delgada. Entonces siguió limpiándome y todo, después me dio un limón partido con una cruz y azúcar y me dijo que me lo comiera, o sea, no nomás que lo chupara, sino que me comiera todo el limón. Y me lo comí y así me limpió como en otras 3 ocasiones. Yo me sentí un poco más tranquila, pero no cesaba eso de yo sentir ese terror. Era menos, pero aún yo lo sentía. Después, pues esas voces como que me seguían llamando, pero como si hubiera una barrera donde esas voces ya no llegaban hasta mí tan fuerte. Entonces pues yo seguía teniendo miedo, mis papás me vieron y todo eso. La señora les dijo que pues a mí nos habían hecho un trabajo de brujería y yo lo estaba recibiendo. Entonces que era de curarme por completo, porque si no pues yo iba a morir, o sea, me estaban ofreciendo que yo iba a morir, estaban ofreciendo ese cero, no sé qué era. A mí la verdad mis papás, pues no sé, yo creo que no me comentaron todo porque pues a lo mejor yo me iba a traumar o no sé, ¿verdad? Ellos no me comentaban pues todo lo que esta persona les decía, pero sí los notaba yo muy preocupados por mí. Entonces pues como aún me seguían pasando cosas así extrañas, o por ejemplo yo no podía ni ir al baño sola porque era un terror indescriptible. Yo sentía que alguien pues me seguía, no sé, sentía que algo me iba a jalar, me iba a llevar. Entonces mis papás optaron por ir a otro lado y igual no hubo resultado. Después pasó un par de meses y me volvieron a llevar a otro lado. La señora me limpió y igual dijo que yo estaba muy mal pero que me iba a ayudar. Y igual me llevaron como otras 3, 4 veces, pero pues ya las cosas un poco más se tranquilizaron y así, pero yo aún ya no oía yo voces, ya no despertaba yo a lo mejor con taquicardia ni asustada, pero aún sentía que algo o alguien o algo me seguía, no sé. Entonces yo agarré y yo les decía a mis papás, es que yo aún así sigo sintiendo miedo. Entonces mi papá pues sí fue un hombre que siempre decía, tú sé valiente, sé fuerte, por eso te atacan, porque no eres fuerte. Pero, o sea, yo lo intentaba, pero de verdad que a lo mejor dicen la edad que yo tenía, pues ya tenía que ser más valiente, pero pues la verdad es que no podía. Yo lo intentaba, pero era algo que me rebasaba, ¿no? Sentía que esa cosa me iba
a llevarme, iba a hacer algún daño o que se me iba a aparecer y yo no iba a soportar esa aparición. Solo sentía como una sombra negra pesada persiguiéndome por lo regular durante la tarde-noche. Entonces era algo muy difícil para mí. Y luego pues ya mis papás desesperados me llevaron a otro lado. Un compadre de mi papá les dijo, ¿sabes qué? Yo conozco una señora que trabaja con la Santa Muerte, te va a ayudar a tu hija y no sé qué tanto. Y pues mi papá pues sí tenía miedo porque pues la Santa Muerte pues siempre antes era como más así de no, eso es malo, qué sé yo, ¿no? O sea, pero mi papá al final accedió y me acuerdo que fuimos, esta persona me vio, me acuerdo que llegamos, nos tuvo ahí un rato, tenía una Santa Muerte de bulto, no era grande, era algo pequeña, y me revisó, no recuerdo bien, pero creo que me limpió con un huevo, estuvimos ahí largo rato charlando, le preguntaba a mi papá cómo era nuestra casa y así, y luego le dijo que iba a tener que ir por lo menos 2 veces, porque pues ahí había unos seres que me querían pues llevar, querían que, bueno, supuestamente en mi casa hay dinero, entonces pues estos seres querían ese dinero y pues como que a cambio de mi vida, de mi alma, no lo sé, ¿verdad? Entonces habló con mi papá, me limpió, la señora fue un par de ocasiones a la casa y todo se fue pues normalizando, tranquilizando todavía más, y pues ya después todo estuvo muy tranquilo. Fue un proceso largo lo que hizo esta señora, pero puedo decir que sí me ayudó bastante, me ayudó a tal punto que después yo me sorprendía cuando llegaba a despertar de noche por querer ir al baño. Yo no tenía miedo, yo podía despertar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, bajar sola al baño, ya que mi casa era de 2 plantas. Entonces yo podía bajar, el baño estaba afuera de los cuartos, así, digamos, hasta el rincón, y no me daba miedo, por el contrario, simplemente haz de cuenta que como que la noche se hizo mi amiga, por así decirlo, ¿no? Y ya no me volvió a dar miedo, y ya todo estuvo muy tranquilo. Okay. Pues espero que mi relato no haya sido tan extenso, ¿verdad? Bueno, sí fue un poco extenso, pero les agradezco el haberme escuchado. Ya tenía tiempo que yo quería relatar esto, pero la verdad es que me daba pena, me sentía muy nerviosa, pero espero que les haya gustado y gracias, amigo. Gracias por escucharme. Amigos peludomaníacos, soy Genko. Quiero contarles unas historias que me han ocurrido. La primera era cuando tuve alrededor de entre 8 o 10 años. Estaba en la casa de mi abuelo y estaba jugando en un baúl que él tenía, cuando me doy vuelta y por la muralla pasa caminando una figura humanoide completamente oscura por la muralla, como si fuese una sombra. Su altura era desde el piso hasta el techo. En la casa de mi abuelo el techo estaba entre 2,20 metros y 2,30 metros, y esta cosa avanzó por unos segundos por la muralla y se perdió en la entrada a la cocina. Inmediatamente yo corrí a avisarle a mi tío y juntos fuimos a revisar la cocina y no había nada. Él me dijo que yo me había imaginado lo que le contaba y yo sé que lo que vi era completamente real, estaba completamente despierto. No era de noche, incluso era tarde. El segundo fue cuando estaba aquí en mi casa, compartía una habitación con mi hermano. Sí. Y en medio de la noche tuve deseos de ir al baño, entonces siempre lo despertaba para que me acompañara. Y cuando despierto y miro hacia la cama de él, junto a la cama de él, había una persona
así lo puedo definir, de una estatura normal, entre 1,75 m, 1,80 m, y era completamente amarillo, no se distinguía nada. No proyectaba luz, sino que era algo así como autoiluminarse, un color amarillo como el que tienen los patos. Okay. Le hablé varias veces a mi hermano y no despertó, y tomé la decisión porque me empezó a dar miedo, el miedo de que fuera él el que me estaba tratando de asustar. Me cubrí la cabeza y me volví a quedar dormido. La siguiente vez, en el mismo periodo de tiempo, en el mismo verano, tenía mucho calor y me fui a la habitación de mi hermana, que no se encontraba en ese momento en la casa, y me recosté sobre su cama. Entonces, en medio de la noche, despierto y levanto mi cabeza, y frente a mí, a 1,5 m, estaba esta misma criatura humanoide de color amarillo. No se le distinguían ojos, ni nariz, ni boca, pero yo sentía que me estaba mirando. Estaba en una posición muy extraña, muy parecido al paso de Michael Jackson, el paso antigravedad, cuando se le va el cuerpo hacia adelante, pero esta criatura no tenía los pies apoyados en el suelo, sino que estaba levitando. Yo volví a bajar la cabeza para seguir durmiendo, cuando por la extrañeza la vuelvo a levantar y lo quedo mirando fijamente, y esto duró unos segundos y nuevamente me volví a ir hacia la cama y a dormir. No sé qué pudo haber ocurrido, porque en el momento no me provocó miedo ni nada. El cuarto hecho ocurrió en mi habitación. Estaba yo acostado sobre la cama en verano, cuando siento que me toman desde los tobillos. Sí. Una mano, siento claramente las manos haciéndose en mis tobillos de las dos piernas. Y yo a lo único que atino en ese momento es a tomarme de la cama y con la otra mano prender la luz, porque fue una sensación muy real, yo no estaba durmiendo en ese momento. Entonces prendo la luz, siento inmediatamente que se me sueltan las manos de los tobillos. Sí. Y desde entonces que ya no duermo con la luz completamente apagada, sino que coloco una pequeña luz LED que me ilumina parte de la habitación, porque me es imposible poder conciliar el sueño. Todo esto duermo en mi mesa de noche una botella con agua bendita desde hace muchos años ya, que me da en parte un poco de tranquilidad a los hechos que he sentido. Ahora, esos son mis acontecimientos. Como dato extra, mi papá en la casa de mi abuelo también vio a esa forma de hombre en sombra. Y en esta casa han pasado muchos acontecimientos. Mi hermana, cuando ocupó esta misma habitación que ocupo yo, también vio uno parado en la puerta. Por eso nos entregaron en la habitación a nosotros, porque ella no quiso dormir más aquí. Y ella también dice que vio duendes, aunque esos ya son más relatos de ella, y los podría contar en otra ocasión. Espero que les parezcan entretenidos, son reales, y me encantaría muchísimo que el maestro Sohan pudiera opinar al respecto, porque siempre me ha tenido bastante confusa la situación. Mucha gente ha visto hombres sombras, pero nunca he encontrado casos donde hayan visto a esos seres de color amarillo. Bueno, ahora me despido. Vuelvo a repetir, soy Genko y soy de Chile. Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí de Zumpango, el Estado de México. Nos da muchísimo gusto recibirte y además saber que quieres compartir un relato. Sí, tengo muchos relatos, pero uno sí puedo compartirlo. A ver, adelante. Bueno, no me pasó a mí, pero le pasó al papá de mis hijos y a su abuelo. Ellos son de Puebla. Sí. Y en una ocasión, pues ya era noche y fueron por su papá,
bueno, en aquellos tiempos que existían las cantinas en los pueblos, y pues ya era noche, y los mandó su mamá a él y a su hermano que fueran pues a darle vuelta a su papá. Entonces ya llegaron y lo encontraron y ya le dijeron que pues que ya se fueran, y andaba también con el compadre. Entonces ya cuando iban de regreso a su casa, tenían que pasar por una barranca. Entonces esa barranca estaba pues muy sola. Entonces de repente la yegua ya no quiso caminar y se jalaba, y ellos caminaban y la yegua no quería avanzar. Entonces se detuvieron y pues vieron qué era lo que le sucedía a la yegua, y de repente vieron que de la nada cayó un bulto, y se asomaron para ver qué era lo que sucedía, y aunque no lo crean, era una mitad de cuerpo. Ah, caray. Y una mitad de cuerpo que se arrastraba, y pues se fue sobre de ellos, pero al que agarró fue al compadre de su papá, del que era mi esposo. Lo agarró y lo jaló, se lo llevaba para la barranca. Entonces pues ellos pues lo trataban de jalar y pues no podían. Era impresionante el que pues aunque fuera un medio cuerpo, tenía la fuerza suficiente para estarlo jalando. Entonces lo que hicieron, que con el mismo cordón que llevaba la yegua lo empezó a jalar, y fue de la manera que pues pudieron rescatarlo, pero ya se lo llevaba. Imagínate si no lo han rescatado. Exactamente, ya por lo menos llegaron ahora sí que dicen, hasta la borrachera se les bajó. ¿Cómo no? Con esa experiencia. Sí. ¿Verdad? Ya les han sucedido muchas cosas. También les tocó una vez sobre la carretera, se iba mi suegra todos los días a esperar a que mi suegro llegara, porque él trabajaba hasta la Ciudad de México y ellos vivían en Puebla. Entonces siempre llegaba el autobús en la noche, pero ya él llegaba en el último autobús, y ella siempre se iba a la avenida y ahí a esperarlo. Y en una ocasión le tocó encontrarse con el charro negro. Oye, ¿lo vio de frente? Sí, de frente. Dice que ella escuchó pues que venía un caballo, el caballo, pues se oían las pisadas del caballo, pero no lo alcanzaban a ver, sino que ya de repente, cuando ya estaba cerca de donde estaban ellos, dicen que ella dice que el caballo no pisaba, sino que como que flotaba. Entonces pasó frente a ellos exactamente y se detuvo, y ya lo que hizo mi suegra pues fue abrazar a todos sus hijos y cubrirlos con su chal, y él nada más la volteó a ver y le sonrió y se siguió caminando. Oye, ¿pero no Hasta falleció nadie? ¿Al día Nadie. siguiente o en esa semana? No, nadie. Ahora sí que las cosas continuaron todas normal, pero exactamente ahí a donde estaban ellos, ahí se paró y solamente lo que hizo fue voltearla a ver, sonreírle y seguir su camino. Pero no. Bueno, dentro de todo, qué bueno que no falleció nadie. Sí, exactamente. Ella dice que nada más lo único que hizo pues fue cubrirlos. Los cubrió con su chal, y que pues para que no lo vieran. A ella sí la volteó a ver, y sí, dice que traía toda su dentadura de oro, puro diente de oro dice que tenía, y él era una persona pues muy elegante, traía un traje de charro negro, muy bonito, pero dice que no, o sea, solamente se detuvo y avanzó y ya, pero afortunadamente sí, como dices, no pasó nada. Pero sí, allá en ese pueblo de por allá, ya hasta a orillas, se llama Tetela, Tetela de Ocampo, Puebla. Sí. Por allá les pasaron muchísimas cosas. Vaya. Oye, tienes muchas historias y dices, esta sí. es la que quiero platicar, que le ocurrió a tu esposo. Sí. Oye, pero a Sí, ti a su directamente papá. ¿no te ha ocurrido algo? Uy, sí, y también allá. ¿También en ese mismo estando lugar? allá. Sí, en ese mismo lugar. Yo ya pues tiempo después, todo esto que yo te platico, a ellos les
les pasó cuando eran niños, pero en una ocasión que a mí me tocó ir con ellos, tengo un hijo que padecía, ahorita ya no, bendita sea Dios, era sonámbulo, él era sonámbulo. Entonces, en una ocasión estábamos pues también acostados ya para descansar y yo de repente sentí como que alguien me veía. Entonces abrí los ojos y vi a la persona, y yo pensando que era mi hijo, yo le hablaba, ¿no? Y le decía que pues que estaba acá. Yo le decía, hijo, estoy aquí. Y le digo, hazte para acá para que yo te agarre. Entonces, como en el pueblo, haz de cuenta que las casas de ellos están todavía en el cerro, no hay luz bien. Entonces, yo le hablaba a mi hijo que pues para que yo lo orientara por donde estaba y poderlo acostar, porque pues dicen que no es bueno despertarlos. Entonces, en eso que yo estoy hablándole a mi hijo, me dice mi concuña, dice, ¿quieres que te prendamos la lámpara? Le digo, pues si puedes, sí, le digo, nada más para ubicarlo donde está y agarrarlo. En eso yo estaba estirándole la mano y él también para darme su mano, y cuando prenden la lámpara, para sorpresa de todos, mi hijo estaba bien dormido. Ajá. O sea que él no pudo haber sido. No, él vimos todos la silueta, porque él traía un pants, con unas líneas de esas que son como fluorescentes, que se ven así en la oscuridad. Entonces vimos la silueta así parada, y pues yo dije, es él. Entonces yo le estiro la mano para que me la diera para recostarlo, y la silueta también estira la mano para agarrarme, pero exactamente en el momento que yo le iba a agarrar la mano, sí, fue cuando me habla ella y me dice que te prendan la lámpara para que lo ubiques bien. Y a la hora que prende la lámpara mi sobrina, pues ¿cuál? Si mi hijo estaba bien dormido. Pegaron un grito que bueno, casi caímos todos desmayados ahí del susto, pero sí han pasado muchas cosas, y todavía tengo muchos más, pero con más tiempecito los contaremos. Claro, poco a poco deseamos, Corina, que vayamos platicando y conociendo todo lo que has vivido. Sí, con mucho gusto, me dio mucho gusto que se hayan comunicado conmigo. Saludos, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Hola, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos. Esa voz. Saludo. Y yo soy Luz Arellano. Quiero compartir con ustedes mi primera historia sobrenatural. Yo soy originaria de Michoacán. Ahorita radico en Chicago. A la edad de 6-7 años, un día decidimos ir con mi papá al campo donde él araba la tierra. Ese terreno estaba como a 1 kilómetro de distancia de la casa. Fui con mi hermano, que yo le gano a él con 2 años. En aquel tiempo él tenía 5, yo tenía alrededor de 7, y anduvimos allá jugando. Cuando decidimos regresarnos para la casa, pues yo, como era la niña mayor, pues siempre tenía que estar al frente y cuidando a mi hermano. El camino se encontraba al lado de una cerca, entonces pues yo venía adelante y noté que la cerca estaba tirada un pedacito, y a mí me dio mucha curiosidad por asomarme para ver qué era lo que estaba detrás de la cerca. No sé por qué razón, si todo el terreno es igual, pero bueno, me asomé y para mi sorpresa miré una figura humana totalmente oscura, y tenía en su mano una lanza muy alta, porque la lanza la tenía recta y sobresalía de esa cosa. Me asomé. Al ver eso, me quedé impactada, y esa cosa se asomaba por los huecos de la cerca. Me dio mucho miedo y le dije a mi hermano, regrésate. Y me dijo él, ¿por qué? Y le dije yo, regrésate.
Y me dijo él, no, no me voy a regresar. Y ya enojada le dije yo que te regreses porque yo tenía miedo. Yo pensé que eso nos iba a hacer algo y eso no era normal. Cuando nos regresamos, mi papá me dijo, pues, ¿qué están haciendo aquí si ya se iban a la casa? Y le dije yo, es que queremos seguir aquí con usted porque queremos irnos todos juntos a la casa. Y me quedé yo sentada, nada más miraba hacia donde había visto eso. Y mi papá me preguntó, ¿qué tienes? Y le dije yo, no, no tengo nada, nada más estoy cansada de jugar. Pero yo sé que él notó algo muy raro en mí. Entonces, ya cuando veníamos, yo decía, vamos a pasar por ahí y esa cosa ahí está y nos va a hacer algo, le va a hacer algo a mi papá. Y algo de mí dijo, te tienes que asomar y si lo miras le tienes que decir a tu papá. Y me asomé, agarré valor, me asomé, no miré nada, ya no había nada. Entonces llegamos a la casa y yo pensaba y pensaba, diré o no diré porque no me van a creer, van a decir que estoy loca, que son mentiras. Y me quedé callada. Días después, 2, 3 días después, escuché que las señoras ahí, como ellas acostumbraban a llevar de comer a los esposos que trabajaban en el campo. Una de ellas era mi mamá y dijo que había escuchado cómo caían monedas entre la cerca. Fue un vecino a escarbar porque decía que ahí había oro. Fue y escarbó y como había mucha gente ahí, pues yo también agarré valor de ir y yo decía, ahí no es, ahí no lo va a encontrar, no lo va a encontrar porque ahí no está. Y pensaba dentro de mí, diré algo, pero no me van a creer. Y me lo callé. Días después, empecé yo a tener muchas pesadillas, a lo que ahora se le conoce como parálisis de sueño. No me podía mover y sentía como eso caía encima de mí. No me hacía nada, simplemente no me podía mover. Días después, cuando me caía, ya me hablaba y me decía, no digas nada porque no te van a creer y si llegas a decir algo le vamos a hacer cosas a tu mamá. Entonces yo entre el sueño miraba cómo eran 2 los que llegaban y uno se sentaba al lado de donde durmió mi mamá y el otro caía encima de mí. Yo muy asustada porque era una niña, como les digo, como de 7 años y no decía nada hasta que yo dije, Dios mío, esto no me deja dormir, ayúdame, tú eres el único que me puedes ayudar, yo tengo miedo de decirlo. Y empecé yo a rezar porque yo lo sentía como que ya no tenía otra opción más que rezar. Y empecé a notar que cuando rezaba, eso se caía de mí, eso se quitaba. Y ya cuando me caía, yo así lo hacía, rezaba y rezaba, hasta que con el tiempo se fue alejando y ya no me cayó más. Pero yo tenía miedo de hablar porque yo sentía que me iban a decir que estaba loca. Muchos años después, como 25 años después, contando historias paranormales con la familia, decidí yo a contar esa historia, a lo que mi papá me preguntó, ¿dónde era ese lugar exactamente donde yo lo había visto? Y ya le dije ahí como 2, 3 metros de donde hace la esquina y está un árbol ahí. Y me dijo, ¿sabías tú que hace muchísimos años ese era un camino viejo? Pero cuando circulamos el terreno se borró, ya la gente ya no pasaba por ahí,
pero muchas personas le decían a mi papá que ahí asustaban, y un día mi papá fue y escarbó y sacó huesos. Los puso arriba del tejado de la cocina porque él se los iba a llevar al sacerdote para que el sacerdote dijera qué iban a hacer con ellos. Pero cuenta que cuando estaban todos adentro, esos huesos sonaban. Salían para afuera y los huesos estaban quietos y en su lugar. Pero él dice que como él era muy pequeño, él no se recuerda qué hicieron con esos huesos. Ahí me di cuenta de que lo que yo viví era absolutamente real, no tenía nada de imaginación, todo era cierto. Me dijo mi papá, pues a lo mejor ese tesoro a ti te toca, ve y sácalo tú, pero yo la verdad, a pesar de que ya han pasado alrededor de 34, 35 años, yo no me atrevo a ir a ese lugar sola. Me da mucho miedo y yo miro para allá y yo siento que eso todavía está. Es algo que me marcó por mucho tiempo y fue lo que realmente me hizo sentir que sí hay cosas que nosotros no entendemos todavía, y me han pasado muchísimas más que poco a poco iré compartiendo con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, mi querida amiga, ¿eh? Y sí, nos ha platicado varias historias, mi querida Luz Arellano. El fantasma errante.